Doctor, buenas noches. Le saluda Eibar Flores. Eibar, me place saludarlo, muy amable. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señorita, buenas noches. Buenas noches para todos. A ver, ¿quiénes más están por entrar? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Rocío, sí, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jessica, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, por fortuna. Bueno, jóvenes, Buenas noches. de nuevo muy buenas noches para todos. Les agradezco su presencia en la clase de esta noche. Vamos a ocuparnos hoy para complementar un tanto el tema que planteamos en las últimas charlas de manera por demás muy sucinta y esquemática relacionados con el derecho internacional humanitario. Ocupémonos esta noche de presentar también en una visión panorámica la Corte Penal Internacional, cuya institución, cuya sede es en Roma, la famosa Corte Penal de Roma, que ha venido cumpliendo un papel realmente histórico, importante, que es uno de los organismos, digamos, que se ha logrado crear para poder impedir la impunidad que en materia internacional ha venido existiendo cuando se trata de guerras o de crímenes de guerra de manera por demás puntual o particular. Bien, pero antes de entrar en materia, para que no nos coja el cansancio a la hora de terminar, quiero advertirles que con la charla de esta noche, en donde, como ya he indicado, voy a presentar de manera que se me hizo el estilógrafo, de manera sucinta, el tema de la Corte Penal Internacional, a dar una breve indicación, alguna referencia sobre qué es esta institución. Digo, con la clase de esta noche terminamos el programa, lo que quiere decir que mañana no vamos a hacer clase, nos vamos a dar ese día, esa hora de descanso para irnos preparando para la evaluación final. Ahora, si quieren hacer una hora de repaso, pues no hay ningún problema, pero ya no vale la pena pues ponernos a desarrollar nuevos temas porque el programa finalmente ha concluido. Decía antes de darle curso a la charla de esta noche, quisiera dejar definido con el grupo cuándo va a hacer la evaluación, si es de hoy o de mañana en 8 días. Entonces les agradezco que confirmemos de una vez, fijemos, yo les había pedido la semana pasada el favor de que tuvieran claro esa fecha, tuvieran clara esa fecha. Entonces les agradezco que me confirmen, porque yo necesito agendar esa evaluación y por supuesto subir a la plataforma el cuestionario correspondiente. De hoy en 8 días estamos a... ¿Quién tiene un calendario por ahí a la mano? ¿Alguno? 28. 28. 28, o sea, jueves 28 o viernes 29. Decidamos cuál de los 2 días, de una vez procedo a agendarlo aquí. El 29, doctor, estaría. Es decir, el 29 es el día viernes. Viernes 29, a la misma hora de siempre, es decir, a la hora que habitualmente hemos trabajado, 8:45, porque no sé qué compromisos académicos tengan ustedes con anterioridad, y como hay de pronto compañeros de otros cursos o algo así, me atengo a la hora con la que hemos venido oficialmente trabajando. Entonces, de acuerdo a ello, así es la democracia, con uno solo que hable se impone la decisión, vea usted. Quedó el programado del examen para el día viernes 29 de mayo a las 8:45 de la noche. Yo subo a la plataforma unas muy breves instrucciones sobre pues la realización de esta prueba de evaluación, que no tiene nada de difícil, y la plataforma se abrirá, la plataforma para efectos de contestar el cuestionario se abrirá exactamente a las 8:45 de la noche del viernes 29. Tiene un plazo máximo de 1 hora para resolver el cuestionario con los ejercicios que voy a poner a consideración de ustedes, y pues ustedes lo saben perfectamente, hay que remitir ese cuestionario o las respuestas dentro del plazo fijado, porque cuando se cierre el sistema,
pues después ya no hay manera de remitir ese cuestionario. Entonces nos queda claro perfectamente este aspecto de la evaluación que, repito, realizaremos el día viernes 29 de mayo a las 8:45 de la noche. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema en particular? Bueno, entonces ocupémonos de hablar hoy de la Corte Penal Internacional. Digo, hacer una referencia muy sucinta de qué es esta entidad para complementar un poco las ideas que dimos en relación con el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Pues por supuesto porque en los conflictos bélicos es donde se pueden presentar conductas que constituyan delitos que juzgue la jurisdicción penal internacional con sede en Roma. Y entonces ahí hay una afinidad, digamos, un vínculo entre la Corte Penal Internacional y el derecho internacional humanitario. Generalmente la transgresión, digamos, en términos significativos de los presupuestos, de los principios que informan el derecho internacional humanitario, de las normas que contienen los protocolos de Ginebra, puede dar lugar, por supuesto, a la intervención de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional con sede en Roma? Pues es un organismo encargado de investigar, en primer lugar, de adelantar los procesos correspondientes y a los juicios respectivos y de juzgar, vale decir, de emitir un veredicto o una decisión definitiva en relación con las personas que en el desarrollo de los conflictos bélicos pueden ser de carácter interno, pueden ser de carácter internacional, que digo que en el desarrollo de esos conflictos bélicos de uno u otro orden, en el escenario del conflicto entre estados o en el escenario de un conflicto meramente interno, puedan cometer crímenes, así como suena el término crímenes, delitos de guerra, que sean graves para la comunidad internacional. Son conductas que no ofenden únicamente el radio inmediato donde ocurre el insuceso, pero ni siquiera el radio meramente nacional, sino que pueden tener una trascendencia de carácter universal, de manera tal que ese hecho constituya una ofensa para la comunidad internacional. Sin duda que hay hechos en los conflictos internos que a veces provocan una reacción de la comunidad internacional y constituyen en general una ofensa al mundo en términos generales, los actos de terrorismo, los actos despiadados que se dan en los conflictos, las matanzas generalmente, por ejemplo, todas las matanzas de Ruanda, todos esos genocidios, exterminios que ocurrieron en la Europa en la década del 80, 90, cuando se produjo todo ese proceso de desmembramiento de territorios, particularmente Yugoslavia, en fin, sin número de conflictos que se constituyen en sucesos de dimensión internacional desde el punto de vista de la ofensa como tal a la comunidad internacional. Desde luego, si se tratara de puntualizar qué hechos son, pues ahí tendríamos que incluir lo que se conocen como los crímenes de lesa humanidad, lo que se conoce como los crímenes de guerra, lo que se conoce como los crímenes de agresión, y de alguna manera, o de alguna manera no, también dentro de los mismos, lo que se conoce como genocidio. Por lo tanto, esas conductas son, sin duda, objeto de la jurisdicción penal internacional. Entonces, es importante reconocer que el surgimiento de la Corte Penal Internacional se deriva precisamente de que por mucho tiempo la humanidad, desarrolló un sinnúmero de conflictos. ¿Cuántas guerras hemos tenido a lo largo de la historia universal? Infinitas guerras, ¿cierto? Y en esas guerras se protagonizaron hechos despiadados, profundamente inhumanos, guerras sin lealtad, guerras sin consideración por los principios o valores que informan hoy en día el derecho internacional humanitario, por supuesto, acciones que provocan el repudio y el rechazo de la comunidad internacional. ¿Qué culpa tiene una población para que un grupo armado nada más llegue y lo extermine por cuestiones de orden religioso, de orden político, en fin, por todos esos
fanatismos que a veces dan lugar a que se generen unos conflictos que terminan desbordados y que protagonizan todo tipo de sucesos que realmente alarman. Entonces decimos que es importante reconocer que la Corte surge como consecuencia de la valoración que hizo la comunidad internacional de cómo un sinnúmero de sucesos, pero por sobre todo a partir de los hechos que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que son de todos perfectamente conocidos, los actos de exterminio, de genocidio, pues los extremos aberrantes a que llegó el Hitler y el fascismo, pues en relación con los prisioneros y en particular con la población judía y con otros sectores, ¿no? Porque el fascismo no solamente persiguió a los judíos, sino persiguió los intelectuales, los artistas, los pensadores de izquierda, las personas de conducta o de comportamiento homosexual, es decir, artistas, intelectuales, porque el fascismo pues tenía una serie de consideraciones que le llevaban a concluir que eran personas no dignas de vivir. Pues bien, entonces decimos, la humanidad reflexiona frente a toda esa serie de hechos y por supuesto encuentra que es necesario crear un cuerpo permanente, estable de justicia penal internacional. Desde luego, ya había habido algunos antecedentes de tribunales, puntualmente los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio y otros tribunales que en otro tipo de conflictos se dieron, el tribunal de Ruanda, por ejemplo, que se dieron para juzgar de manera puntual sucesos y conflictos aterradores por la manera como se generaron conductas criminales realmente desencadenadas. Entonces la comunidad internacional encuentra que es necesario crear un organismo penal que tenga jurisdicción internacional para que se ocupe, repito, de esas conductas que la comunidad internacional estima son lesivas. Es decir, hay bienes jurídicos que corresponden a la comunidad internacional y que en tanto se protagonizan sucesos como los que he citado, ofenden a la comunidad internacional, que es la titular de esos bienes jurídicos. En el año de 1948, cuando se aprueba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, esto es consecuencia de la valoración que la humanidad empieza a hacer de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y ya estaba Naciones Unidas creada. Naciones Unidas nace inmediatamente termina la Segunda Guerra Mundial, lo saben ustedes perfectamente, y Naciones Unidas comienza a trabajar de manera por demás activa en sus primeros años en orden a procurar todos los instrumentos jurídicos internacionales que no permitan que acontezca un nuevo conflicto de esa naturaleza. Pues bien, las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, que es el cuerpo máximo de Naciones Unidas, admitieron, reconocieron que era necesario establecer un tribunal internacional, insisto, de carácter permanente, porque uno de los argumentos que siempre tuvieron en contra los tribunales especiales, como el de Nuremberg, por ejemplo, es que el tribunal se crea después de cometido el delito. Y ese es un hecho, por supuesto, que se cuestiona, ¿no? Porque el principio de la justicia es que el juez exista con anterioridad a la comisión del hecho delictivo, ¿no? Entonces, por eso la comunidad dice, no, creemos un cuerpo para evitarnos cuestionamientos como el que tuvo el juicio de Nuremberg, del proceso del cual ustedes tienen, creo, suficiente información. ¿Qué es Nuremberg? Pues es justamente la reacción de la comunidad internacional. Así algunos afirmen y haya momentos en que la visión sea que es el ánimo vindicativo de los ganadores de la guerra contra los perdedores de la guerra, no es menos cierto que hubo una reacción de solidaridad internacional en orden a que todos los crímenes cometidos por el fascismo alemán no quedarán impunes. Y se constituye el Tribunal de Nuremberg, se escoge la ciudad de Nuremberg porque Nuremberg era precisamente la ciudad emblema de los alemanes. Y era allí donde acostumbraban el gobierno del Führer, de Hitler,
acostumbraba a hacer los pronunciamientos, digamos, más trascendentes para el fascismo. Era allí donde se daban las noticias más importantes y era allí como la plaza o la sede donde el fascismo, bueno, primero porque había una gran acogida del fascismo en Nuremberg, y entonces obviamente era allí donde ellos, con sus recursos oratorios y con todas las técnicas de manipulación, hacían los grandes pronunciamientos. Por eso cuando se conforma el tribunal dijeron, para sentar un poco de escarnio frente al hecho, para dar una lección ejemplarizante, el tribunal funcionará en Nuremberg. Por eso se escogió la ciudad de Nuremberg en Alemania, por esas razones. Y allí se adelanta el juicio, donde se discute, se juzga a quienes fueron los criminales de guerra que tenían, que formaban parte del gobierno del Tercer Reich, del Führer, de Adolfo Hitler, ¿no? Pues no fue Hitler porque Hitler se suicida hacia finales del mes de abril, creo que el 30 de abril de 1945, cuando ve definitivamente perdida la guerra y ya comienza a sentirse totalmente solo. Dicen sus biógrafos que con la esposa de él, con su compañera, doña Eva Braun, y la mascota que tenía, decidieron suicidarse y le pide, porque como siempre había un enigma y una especulación enorme sobre qué pasó con Hitler, pues digamos que las voces más autorizadas, por lo menos más oficiales de la historia, han dicho que Hitler le advierte antes a algunos de sus inmediatos colaboradores ahí, digamos, los encargados de los oficios domésticos, que tan pronto se produzcan los suicidios, quemen o incineren los cadáveres, y parece que eso fue lo que aconteció, porque realmente como tal rastro de cadáver de Hitler no se encontró, ni de Evita Braun, o de Eva Braun, pues. Y entonces, eso es lo que ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones, ¿no? Que la historia se divierte todavía hablando de que Hitler se voló, de que Hitler emigró, de que se vivió una vida a América. Hay un libro incluso que dice que vivió en Tunja, en Colombia, que aquí duró un poco de años, gente que se tomó fotos con él en Boyacá, pues historias múltiples. Desde luego, muchos de los gobernantes, de los altos mandos del Tercer Reich, pues cuando pierden la guerra migran, tienen que huir para tratar de protegerse. Algunos de ellos son capturados inmediatamente por los aliados y esos son los que comparecen realmente en el tribunal de Nuremberg. Otros que alcanzaron a huir, como por ejemplo recuerdo el señor Adolfo Eichmann, a quien los judíos tenían pues como su gran sanguinario. Él logra huir, mucha opinión al Brasil, ¿no? Al Paraguay. Por eso hay tanta influencia alemana en esos países. Vinieron a Argentina y ahí se refugiaron, Brasil y Paraguay, sobre todo Brasil, porque Brasil no tiene tratado de extradición, entonces ahí se sentían mucho más seguros. Por eso algunos historiadores afirman que Hitler realmente, después de una travesía por los túneles de Europa, logra llegar a América y se camufla en estos países, ¿no? Eichmann va a Argentina y es capturado en Argentina. Eichmann es capturado en Argentina, pero ya en los años 60 y recuerdo yo, estaba justamente en Buenos Aires, muy niño, mi padre trabajó allí, tuve que, pues lo acompañamos como familia por algún tiempo y se produce el gran suceso de la captura de Adolfo Eichmann y fue una noticia mundial. Había sido condenado en el tribunal de Nuremberg, pero como reo ausente. Pues bien, ahora termino de contar la historia de Nuremberg ahí muy por encima. Nuremberg da lugar a una gran discusión jurídica de la que ustedes están perfectamente informados, ¿no? Porque la gran controversia en el plano jurídico es si primaban las tesis ius naturalistas o si primaban las tesis ius positivistas. Porque la defensa de los alemanes tenía un gran fundamento jurídico y era nada más y nada menos que la tesis del señor Kelsen, ¿no? De que el derecho es en cuanto es. El derecho se valida por su existencia, es decir, el derecho, la norma es en tanto tenga un método jurídico que le dio creación que le da la validez, independientemente de cualquier contenido ético o moral. Porque justamente Kelsen, cuando construye o elabora su libro de la teoría pura del derecho, lo que pretende es hacer una ciencia del derecho. Y en tanto es ciencia, dice Kelsen, algunos de ustedes han leído seguramente la teoría pura del derecho, dice Kelsen, en cuanto es ciencia, pues no puede tener ingredientes de carácter moral, porque lo moral es una carga que desvirtúa, y en ese orden de ideas lo hace acientífico, es decir, no es científico. ¿Qué decían los naturalistas? Toda ley debe tener un valor ético.
La ley no es un contenido meramente literal sin sentido ni ordenamiento alguno. ¿Y por qué la discusión? Porque los alemanes, los militares alemanes juzgados, cuando tuvieron la oportunidad de defenderse, dijeron: ¿de qué nos juzgan? Si nosotros lo único que hemos hecho es cumplir la ley de nuestro Estado. La ley nos imponía cumplir, hacer lo que hicimos. Eso no fue invento ni conducta desproporcionada nuestra, era que la ley del Estado alemán decía eso y a nosotros nos tocaba y nos correspondía cumplir. Porque si no nos hubiesen enjuiciado a nosotros por no cumplir con el deber de ejecutar la ley tal y como el Estado la impuso. Esa ley no la inventamos nosotros. O sea, esas conductas no fueron ideación nuestra. Nosotros como militares lo que hicimos, dijeron los alemanes, fue simplemente cumplir con la voluntad de la ley. Es decir, Kelsen resumido ahí. Por supuesto, la réplica de los... Doctor, ¿Sí? ¿Sí? doctor, yo quería preguntarle algo, porque es que yo tengo una duda, porque es que en la lectura de la Segunda Guerra Mundial decía que Hitler en sí no era el que quería, digamos, exterminar a los judíos, sino que lo que quería él era, digamos, por así decir, sacar a los judíos de Alemania, ¿sí? Entonces ahí en esa parte yo estuve mirando y fue que él fue influenciado también porque le dijeron a él que si él esto los dejaba vivos, pues obviamente ellos volverían y los destruirían a ellos. Entonces fue una decisión que vino del grupo nazi, o sea, del partido nazi, pues igual en esa época habían personas que influenciaban también a Hitler, aunque él fuera el que comandara las fuerzas, digamos, como dictador, por así decir. A ver, Yo quería como que me aclarara esa partecita, yo digamos, por qué le tenían, digamos, no querían en sí a los judíos. lo que le puedo informar es que el partido nazi, el nacionalsocialismo alemán, que es el partido del gobierno, el partido de Hitler, consagra dentro de sus postulados filosóficos o ideológicos las conductas de discriminación, con el fundamento de que la raza aria, o sea, la raza de los alemanes, es la raza dominante, es una raza superior, porque eso lo definieron como tal. Los alemanes, el fascismo alemán llegó a considerar que ellos eran una raza realmente diferente a todas las demás razas conocidas. De ahí porque las actitudes discriminatorias contra, a propósito del Día de la Afrocolombianidad hoy, contra las razas descendientes de los pueblos de África, ¿sí? Contra lo que coloquial o comúnmente hemos llamado la raza negra. Todos esos eran objetos de persecución del fascismo alemán, que ideológica y filosóficamente consideraba a la raza aria, la raza alemán, como la raza superior del mundo, por supuesto. Y que Hitler quisiera o no quisiera exterminarlos, digamos, su voluntad personal, lo cierto es que el partido lo consagró como tal, el partido fascista alemán, del cual Hitler era su gran inspirador y era su gran caudillo. Y entonces lo consagra y pues está en el poder y ejecuta simplemente esa decisión que debía formar parte sin duda alguna de sus convicciones personales íntimas y de sus convencimientos profundos, al punto de que muere arropado en esas convicciones, prefiere matarse antes que ver caer la estructura de lo que él ideó filosófica, no tanto políticamente, es decir, la institucionalidad alemana, sino la derrota ideológica del fascismo. Porque la Segunda Guerra Mundial, independientemente de los conflictos bélicos, resuelve dos conflictos en el plano de lo filosófico, ¿sí? Y el fascismo pierde el primer round de esas discusiones filosóficas al caer el fascismo. El liberalismo como doctrina ideológica, que es la conducta que en buena parte informa a los aliados, ¿sí? Derrota a el fascismo, y eso es lo que Hitler finalmente no admite y no tolera, y por eso se suicida, ¿sí? Ahora, que Hitler hubiera querido o no hubiera querido, que lo influenciaron los amigos, que como en la novela de Pablo Escobar alguien le dijo, mátalo Pablo, y entonces él cogió a matar judíos, mata judíos, Adolfo, y cogió a matar judíos, pues eso sí es, a mi juicio, digamos, es un tanto especulativo, porque lo cierto, repito, es que estaba contemplado entre los lineamientos filosóficos del Tercer Reich, el partido de gobierno, y fue la acción que desarrolló, él era el gran motor
del fascismo alemán, por su carisma, por su liderazgo, por sus actitudes siempre del gran caudillo, pues, que fue del Führer. Eso es lo que traduce la expresión Führer en alemán, ¿no? El gran líder. Entonces, pues yo no creo que pueda excusarse o pueda válidamente afirmarse que no quiso exterminar realmente a los judíos. Se propuso y lo hizo con una crueldad, con una sevicia, con una absoluta desconsideración. Yo lo que creo más bien, llegaría a creer más bien, es que al interior de su propia organización política y al interior de las filas del ejército y de la milicia alemana pudieron haber existido voces disidentes en ese sentido, que de hecho las hubo y de hecho tomó medidas contra ellos porque los consideraba traidores a la patria. ¿Sí? Porque Hitler confunde el Estado con el Tercer Reich. Pues es como si confundiéramos, con todo el respeto y sin molestar a nadie, creer que Colombia es el centro democrático. Y eso, por supuesto, no cabe en un modelo de concepción demoliberal, ¿no? Entonces confunde lo uno con lo otro. Y decía, la guerra mundial, independientemente de que en el plano militar ganaron los aliados, digamos, en el plano filosófico es la victoria del liberalismo sobre el fascismo, digamos, de las tendencias un tanto democráticas, humanitarias o humanistas, porque ahí concurre, por las conveniencias del juego político mundial, la Unión Soviética, que da un gran aporte. La Unión Soviética es un gran baluarte desde el punto de vista militar, ¿sí? Como lo fue los Estados Unidos, pero sin duda el gran estratega de la guerra es el señor Winston Churchill. Ahora, ¿cuál es el segundo round que pierde? El que estaba comentando, el plano jurídico, porque los alemanes son derrotados jurídicamente, respaldados en la tesis de Kelsen, que era el jurista de moda. Los naturalistas que estaban un tanto apagados por la brillantez que hasta el momento tenía el señor Kelsen en el plano jurídico o filosófico, pues los naturalistas resurgen, echan su tradicional discurso o pronuncian su discurso, el sustento de sus fundamentos de que la ley debe tener siempre un contenido ético y que cuando se va a interpretar o aplicar una ley debe corresponder a una valoración axiológica. Y entonces es lo que ellos dicen, no sabían los judíos alemanes, no sabían los militares alemanes que matar en esas condiciones no era un acto ético. Le dan cumplimiento a una norma de ese orden y se genera una gran discusión. Finalmente Nuremberg condena a los alemanes, algunos mueren, otros van a la cárcel, otros huyen, pero después son capturados. Los judíos se dieron el gusto cuando capturaban a Eichmann en Argentina, en la década del 60 y pico ya, de llevarlo a Israel y de ejecutarlo ellos mismos. Pues bien, volvemos al cuento de la Corte Penal Internacional. Entonces decimos que la comunidad internacional, tras todas esas experiencias, por supuesto, decide que es necesario crear un organismo que sea permanente, que sea estable y que sea el órgano jurisdiccional que no permita la impunidad de las guerras. Generan muchas impunidades, sin duda. Se prestan para un sinnúmero de abusos y a veces las circunstancias mismas del conflicto no permiten tener noticia fidedigna o no permiten controlar los abusos. Cuando las fuerzas en contienda son desproporcionadas, quien tiene la mayor capacidad militar puede llegar a incurrir en cualquier tipo de despropósito, de barbaridades, de genocidio, de exterminio, de todas estas conductas que hoy en día el derecho penal internacional, por supuesto, proscribe. Entonces, se crea la Corte, se comienzan a adelantar los estudios, las creaciones de todos estos organismos, pues son procesos, digamos, de años. Se decide entonces las reuniones para conformar ese organismo que finalmente en el año de 1998 es perfectamente constituido. A la conformación de la Corte Penal Internacional, al tratado por el cual se crea la Corte Penal Internacional, concurren, si mal no estoy, inicialmente 120, bueno, voy a decirlo en el término nuestro, 120 y pico de estados, creo que 127 estados concurrieron. Colombia es, por supuesto, uno de esos estados. Colombia es, creo, si no me falla la memoria, Colombia es el séptimo país del mundo que ratifica el Tratado de Roma. El Tratado de Roma es el tratado por el cual se crea la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y Colombia también, si no estoy equivocado, es el primer país de Latinoamérica en
en ratificar, lo hizo el gobierno del presidente Pastrana, en el 2001-2002, sí, porque la Corte se crea en 1998 en Roma. ¿Sí? Precisamente el año en que Pastrana inicia su gobierno, Colombia fue muy comprometida. ¿Por qué Colombia tenía interés en la Corte Penal Internacional? Por el conflicto interno que se vivía en Colombia. En ese sentido, eso anima al Estado colombiano. Si aquí no hubiésemos tenido un conflicto de las proporciones que llegamos a tener, y de alguna manera como todavía con algunos rezagos se conserva, pues seguramente Colombia no para nada le hubiese interesado. Un país como Uruguay, por ejemplo, que le puede interesar en principio un instrumento internacional de este orden, pues no tiene conflictos, no tiene necesidades de este orden. Pero Colombia sí fue muy activa en la Corte Penal Internacional y por eso digo, actúa con diligencia en los trámites internos para aprobar la ley correspondiente y para ratificar el tratado internacional. Y después Colombia igualmente ratificado instrumentos internacionales mediante los cuales se disponen algunos privilegios y algunas inmunidades por virtud del Estatuto de Roma y se disponen en otro documento modificaciones o implementaciones a todo el régimen del procedimiento en materia de los juicios que adelanta la Corte Penal Internacional. Por manera que Colombia ha estado siempre muy activa de esa Corte Penal Internacional de Roma. Bueno, ¿qué establece? Bueno, quiero decir lo siguiente también, ¿no? Hay dos cortes internacionales, digamos, de alcance un tanto universal. ¿Sí? Hay organismos jurisdiccionales internacionales de este orden, pero cortes como tal, y hay organismos, hay cortes de carácter, digamos, un tanto regional. ¿Sí? La Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, ¿sí? Existe la Corte de Zagreb en Europa, los tribunales, pues existen tribunales de ese orden, ¿no? Pero en materia, digamos, en el plano universal, hay dos grandes cortes, y lo cito para que no nos confundamos. Son dos cuerpos perfectamente distintos. La Corte Penal Internacional es la que se crea por el Tratado de Roma de 1998 y es un cuerpo jurisdiccional, es decir, administra justicia en relación con las conductas delictivas que la comunidad internacional considera de su trascendencia. Es decir, la comunidad dice qué delitos son del orden internacional y en las condiciones en que se determina pueden ser objeto de juzgamiento por la Corte Penal Internacional. Porque existe la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya, ¿sí? Pero esa es una corte que se ocupa de solucionar las controversias que se presenten entre los estados. No es un cuerpo que administre justicia de carácter penal, no. Esa Corte Internacional de Justicia, ratifico o reafirmo, que tiene sede en La Haya, se ocupa de solucionar las controversias que se presenten entre los estados por incumplimiento de contrato o por cualquier otro tipo de conflicto que entre ellos pueda llegar a presentarse. No, la Corte Penal de Roma es para juzgar crímenes. Es para juzgar crímenes. La otra es para juzgar los conflictos entre estados. Por manera que tienen dos objetos perfectamente diferentes. Ahora, la Corte Penal, una vez más, tiene sede en Roma. La Corte Internacional de Justicia tiene sede en La Haya. La Corte Penal Internacional, si bien ha contado con la solidaridad, digámoslo, con el estímulo, con el ánimo, con el acompañamiento de Naciones Unidas, por sobre todo en sus primeros años, para estimular la idea de crear la Corte, digo, la Corte Penal Internacional no es organismo, no es cuerpo dependiente de la ONU, no está vinculada a la ONU. Eso es un ente perfectamente aparte, en tanto que la Corte Internacional de Justicia sí es un organismo que forma parte de Naciones Unidas, forma parte de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces tienen esas características. Hago estas precisiones para evitar de pronto confusiones que puedan presentarse por no tener claridad en la información sobre ese particular. Bueno,
Decía que el tratado o el estatuto de Roma, como también suele, estatuto es el término, digamos, técnico en el lenguaje jurídico internacional. Cuando vimos las diferentes denominaciones de los tratados internacionales, dijimos que estatuto es el apelativo, la denominación, la manera de llamar los tratados por los cuales se crean organismos de carácter jurisdiccional. Y el Estatuto de Roma, por el cual se crea la Corte Penal Internacional, que es un tratado internacional, solo que se llama estatuto, determinó o estableció primeramente que los crímenes que son objeto de esta entidad, bueno, define cuáles son los crímenes, establece las reglas de procedimiento y los mecanismos mediante los cuales los estados pueden cooperar con la Corte Penal Internacional para el cumplimiento, por supuesto, de las fines y de los propósitos para los cuales la institución ha sido creada. Entonces, allí en el Estatuto de Roma, ya eso es a lo que me quiero referir, pues están contenidas, digamos, todas las disposiciones que determinan la integración, la conformación, el funcionamiento de la Corte en su parte burocrático-administrativa, pero también, digamos, determina el Tratado de Roma, determina ya, digamos, las normativas jurisdiccionales, cómo se adelantan los procedimientos, los juicios, digamos, el Código de Procedimiento de Carácter Penal Internacional, que era lo que me refería hace un instante, ha venido siendo complementado con otras disposiciones y Colombia igualmente las ha acogido y las ha ratificado. Colombia mediante la ley mediante una ley del año 2007 ratificó la creación de algunos privilegios y de algunas inmunidades que se crearon y en el año 2008 acoge modificaciones que se introducen sobre todo en materia probatoria a los juicios que adelanta la Corte Penal Internacional con sede en Roma. Entonces, se estructura allí en ese tratado todo lo pertinente a cómo trabaja la Corte, cómo se conforma, en fin, digamos, ahí está contenida. Es guardadas proporciones la ley estatutaria de la Administración de Justicia de la Comunidad Internacional. Digo, guardadas proporciones porque esto de ley estatutaria de Administración de Justicia es una figura jurídica nuestra. Pero allí donde están contenidos en este tratado, insisto una vez más, pues todas esas disposiciones relativas a cómo se organiza la jurisdicción penal internacional. Hoy en día, si mal no estoy, creo que son más o menos 120 países los que forman parte. No todos los que concurrieron a la expedición del Tratado de Roma están hoy en día vinculados a la Corte Penal Internacional, porque pudieron haber participado del proceso del tratado que creó la Corte, pero no lo han ratificado o han manifestado su decisión de no someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos no forma parte de ninguna corte. Estados Unidos hoy veo que se retira también de un tratado internacional que va a generar polémicas en la comunidad internacional. Bueno, hermanos del señor Trump, todo despropósito puede perfectamente ocurrir. Entonces, porque Estados Unidos no se somete a ninguna de esas jurisdicciones. Ella juega con su poder y de acuerdo a sus intereses acomoda a la comunidad internacional. Difícil que Estados Unidos se someta a un juicio en una corte de carácter internacional, por eso no forma parte de este estatuto. Bien, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Es naturalmente, como su denominación lo indica, pues de naturaleza penal. Hay un artículo del Estatuto de Roma, ¿sí?, que define cuál es la condición jurídica y cuáles son las atribuciones de la Corte. Y lo voy a citar textualmente. Entonces dice esa norma en particular. Dice, artículo 4. Condición jurídica y atribuciones de la Corte. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto
en el territorio de cualquier Estado parte y por acuerdo especial en el territorio de cualquier otro Estado. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional ejerce su jurisdicción cuando un Estado se convierte en parte del Estatuto de Roma. Es decir, lo que decía hace un instante, pues si el Estado no se ha vinculado al tratado o al Estatuto de Roma, pues no le opera para ese Estado la Corte Penal Internacional. Siempre y cuando, por supuesto, como lo advierten las demás normativas, el autor de los crímenes sea nacional de un Estado parte. ¿Sí? Si el autor de los crímenes es nacional de un Estado que no es parte del Tratado de Roma, a ese no se le puede juzgar por la Corte Penal Internacional. O la otra opción es que no es, es nacional de un Estado que no se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero su actividad delictiva la cometió en territorio de un Estado que sí ha aceptado la jurisdicción penal internacional. Entonces, en ese sentido queda claro qué persona, porque la Corte Penal juzga a personas, qué persona en un momento dado es objeto del juicio por parte de la Corte Penal Internacional. Ahora, es importante en términos de temporalidad, ¿sí? En términos de temporalidad, tema que hoy se discutió en la Corte Constitucional a propósito del pronunciamiento que por vía de tutela amparó al exministro Arias, la temporalidad, la aplicación en el tiempo de la ley, y en este caso de la ley penal, es importante aclarar que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción únicamente sobre los hechos ocurridos después de entrada en vigor el Estatuto de Roma. Es decir, el Estatuto de Roma fue aprobado en 1998, pero entró en vigor en el año 2002. Solo puede juzgar hechos que hayan ocurrido con posterioridad al año 2002. No se puede aplicar a hechos acontecidos, o mejor, no tiene jurisdicción sobre hechos acontecidos de ahí hacia atrás. Porque en términos formales jurídicos el organismo surge es a partir de ese momento cuando se colmó el número mínimo que el Estatuto de Roma previó de estados que para que la Convención o el Estatuto de Roma entrara en vigencia, se pacta un número mínimo de estados que hayan aprobado y ratificado debidamente el tratado y solo hasta el año 2002 se agota ese requisito. Ahora, en caso de que un Estado cualquiera, se convierta en parte del Estatuto de Roma, valga decir, acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, después de que entró en vigor el Estatuto de la Corte, digamos que llegó en el año 2005 y dijo yo me vinculo al Estatuto y por consiguiente acepto la jurisdicción penal de la Corte, pues esta Corte solo podrá ejercer su jurisdicción con respecto o en relación con los crímenes que hayan sido cometidos después de la adhesión del Estado al Tratado de Roma. Me explico un tanto. El año 2002 comenzó a regir el Estatuto de Roma por el cual se crea la Corte Penal Internacional. Perfecto. Los estados que lo ratificaron y lo aprobaron y que permitieron que el estatuto cobrara vigencia, pues desde ese momento para esos estados es aplicable la Convención de Roma. En gracia de discusión, un estado pudo haber llegado en el año 2005, 2006 o 2007. Y tomemos como referencia el año 2007. Se vincula al Tratado de Roma, acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y puede haber acontecido que entre el año 2002, cuando entró a funcionar la Corte, y el año 2007, cuando el Estado se vincula al tratado, pudieron en su territorio haber ocurrido hechos que en principio sean de la jurisdicción o del conocimiento de la Corte Penal Internacional. Pero como quiera que no formaba parte y no había reconocido la jurisdicción, pues para ese Estado no será tampoco en ese interregno, en el ejemplo que propongo del 2002 al 2005, aplicable la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Entonces eso queda perfectamente
claro en ese sentido. Bien, ¿qué más podemos acotar o anotar en relación con la Corte Penal Internacional? Bueno, el estatuto contempla una serie de procedimientos, no me voy a detener en detalle porque eso ya se vuelve un tanto, digamos, más dispendioso, la explicación de los procedimientos, pero como todo procedimiento y particularmente como todo procedimiento en materia penal, pues conserva la estructura de los juicios de carácter penal y, por supuesto, con todas las garantías que informan los principios en este caso, del derecho penal, ¿sí? Y en general todos los principios que cuando se trata de juzgamientos, todos los principios del derecho, digo que cuando se trata de juzgamientos, pues por supuesto, informan este tipo de procesos. La estructura de la Corte que está determinada allí también en el Estatuto de Roma, digamos rápidamente que la Corte tiene 4 grandes órganos. La presidencia, por supuesto, las salas, la fiscalía y el registro. El registro es como la secretaría, que cumple las funciones de secretaría. Cada una de esas funciones, cada una, perdón, de esas secciones, de esos órganos, pues tiene sus propias funciones, tiene sus mandatos específicos, todo eso está determinado en el Tratado de Roma. La presidencia es colegiada, ¿no? La presidencia no es, digamos, una sola persona, sino que está compuesta por 3 jueces que actúan, digamos, un tanto colegiadamente, por supuesto, que son elegidos. La Corte Penal de Roma está conformada por 18 magistrados, ¿sí? 18 magistrados que operan, si mal no estoy, por un periodo de 3 años. Esos, los que desempeñan la condición de directivos de la Corte Penal Internacional funcionan, operan por un término de 3 años. Bueno, tiene las salas, tiene los 18 jueces, incluyendo, por supuesto, a los 3 que forman parte de la presidencia. Esos 18 magistrados ya están divididos, como hay 4 salas, pues están divididos en salas. Cada sala tiene ahí un número específico, no todas por igual tienen el mismo número de magistrados y, por supuesto, están determinadas allí las funciones que esas salas en principio desempeñan o cumplen. Digo, no me voy a detener con mayor detalle pues en esa composición un tanto esquemática, burocrática, en esa estructura administrativa que tiene la Corte Penal Internacional, porque quiero en estos minutos que nos faltan simplemente referir algunos de los crímenes que son competencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, es importante anotar que, o insistir en que la Corte juzga es individuos en lo relacionado con los crímenes más graves a nivel internacional. La Corte Penal Internacional no juzga estados. Los estados no son sujetos de derecho penal internacional. Son los individuos. ¿Quiénes son los individuos? Pues aquellos que, por razón de sus acciones militares o de sus actos en el poder, terminan cometiendo conductas o ilícitos que la comunidad internacional reprocha y cuya sanción se la ha conferido a la Corte Penal Internacional. El primero de esos grandes hechos delictivos es lo que conocemos como el genocidio. ¿Qué actos son considerados según el Estatuto de Roma como genocidio? Bueno, allí se puede incluir todo acto en donde la intención sea destruir en todo o en parte a un grupo nacional, a un grupo étnico, a un grupo racial, a un grupo religioso, ¿sí? Es decir, en cuanto se tenga la intención por el hecho de que hay un elemento humano que forma parte de o que conforma un grupo, y cuando decimos conforma un grupo es porque tiene identidad o unidad respecto de factores de identidad nacional, por el hecho de ser colombianos, por ejemplo, ¿sí? O por razones étnicas, aquí el caso del señor Hitler, ¿sí? Por razones étnicas, es decir, porque como son blancos, negros, verdes, amarillos, matémoslos, ¿sí? Ese es un conflicto que la humanidad ha padecido y aún de alguna manera puede que un poco ya más atenuada por sobre todo con
los hermanos de raza negra, ¿sí? O los hermanos hoy en día, en Colombia los denominamos la comunidad afrocolombiana. Por razones religiosas, las guerras son a veces matizadas o imbuidas en sus factores determinantes por razones de carácter religioso. Entonces vamos a exterminar a la comunidad tal que profesa una creencia religiosa. Es decir, es el exterminio de un grupo humano por razones de carácter nacional, de carácter étnico, de carácter racial o de carácter religioso. Eso es lo que configura la conducta delictiva del genocidio, que es un delito de carácter internacional. Ahora, no necesariamente el exterminio en términos de que todos deben morir, por supuesto. Puede haber sobrevivientes, pero frente a esos sobrevivientes pudo haber heridos, puede haber personas que quedaron con incapacidades, con lesiones o daños físicos o mentales, porque es que las guerras dejan más enfermos mentales que enfermos físicos propiamente dichos, haberlos sometidos a sufrimientos, ¿no? Haberlos sometido a sufrimientos, ¿no? Pues Hitler o el fascismo alemán no alcanzó a matar todos los millones de judíos que tenía preparados para los hornos crematorios, porque la guerra permitió liberar a algunos que han sido los que han podido dar fe o dieron fe de qué fue lo que allí pudo haber ocurrido. Además de lo que conocemos por el diario de Ana Frank, el diario que escribe la niña que desafortunadamente pues se enferma estando en el campo de prisión, en los campamentos de prisión en Auschwitz, y murió, ¿no? Pero la niña alcanza a escribir un diario que se llama el diario de Ana Frank, donde cuenta, léanse ese librito, donde ella cuenta todos los sufrimientos, los suplicios a que los alemanes sometían a los judíos presos. Y lo escribe una niña, ¿no? Una niña de 12, 13 años, que muere porque se enferma allí en los... Ella no alcanzó a ser llevada a los hornos, pero muere antes por las enfermedades que la aquejaron. Entonces decimos, esa es la conducta de genocidio. La intención de una destrucción total, así sea tan solo una destrucción parcial, ¿sí? Y ahí se configura la conducta de homicidio. También hay una modalidad de genocidio, es cuando se hacen prácticas tendientes a prevenir los nacimientos dentro del grupo, es decir, a impedir el alumbramiento, ¿sí? O a impedir, digamos, la relación de fecundación en un momento dado, ¿no? Hay, digamos, como una modalidad que agrava la conducta delictiva si se incurre en esas circunstancias. Bueno, una segunda conducta, competencia de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma es los crímenes de lesa humanidad. Son todos estos hechos, por eso es que quiero referirlos sucintamente, en principio parecieran que fueran lo mismo y se nos confunden y caemos frecuentemente en esa confusión. ¿Qué incluye los crímenes de lesa humanidad? Pues por tal entendemos todos los actos que han sido cometidos o realizados como parte de un ataque generalizado o sistemático, se dice por la doctrina, dirigido contra cualquier población civil con conocimiento del ataque, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, digamos que el encarcelamiento, las torturas, las violaciones, son delitos graves, ¿sí? La esclavitud sexual, por supuesto, todo ese tipo de ofensas, la prostitución obligada, que a veces los que ejercen el poder en la guerra someten a las mujeres víctimas del conflicto, ¿sí? Las someten a ese tipo de prácticas. La esterilización forzada. Es decir, ahí caben un sinnúmero de conductas que amplían los tipos, pero lo que ocurre aquí en relación con el genocidio es que en el genocidio el propósito de eliminar el grupo, de destruir el grupo, es por razón de la nacionalidad que tienen o por razón de la creencia religiosa. Muerte, digamos, a todos los cristianos, muerte a todos los protestantes, muerte a todos los mahometanos, ¿sí?
o muerte a todos los colombianos, o muerte, por razones, ¿sí? O muerte a todos los negros, verdes o amarillos. ¿Sí? Esa es la razón que provoca la conducta. Eso es lo que se conoce como genocidio. Los crímenes de lesa humanidad, pues también hay muertes, por supuesto, y también en tanto son de lesa humanidad, afectan a, a un grupo de la población civil, incluso a una sola persona, valga decir, o alguien considerado individualmente, puede cometerse frente a esa persona un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Pero la diferencia es que en el genocidio está el componente de exterminarlo por razón de su convicción. No se respeta la convicción, no se respeta la nacionalidad. El propósito es destruir ese valor, ¿sí? En tanto que aquí el crimen de lesa humanidad, pues el ingrediente que tiene es el ataque que se comete, como dice la doctrina, de manera sistematizada contra la población civil en cualquiera de esas tantas conductas. Todos los días los torturamos, independientemente de que sean de una u otra creencia, de una u otra condición, de una u otra nacionalidad, ¿cierto? Entonces, esa es como, digamos, el componente del delito o del crimen de lesa humanidad. Una tercera figura sería los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra están puntualmente definidos en los convenios de Ginebra, ¿sí? Y entonces, por crímenes de guerra, pues se incluyen todas las graves violaciones a los convenios de Ginebra, ¿sí? A las conductas o a los hechos que allí están previstos como delitos de guerra. En ese orden de ideas, pues se estipula que esos delitos son también sujetos de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, lo hemos dicho en las clases anteriores, tiende a proteger los bienes que no son objetivos militares. Destruimos los bienes. En gracia de discusión venimos y destruimos 30 museos. Bueno, de alguna manera lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, ¿no? En Siria, donde hay tesoros de la humanidad milenarios, pues joyas de la humanidad, reliquias de la humanidad, que son patrimonio de la humanidad, que los bombardeos han destruido, pues eso finalmente puede venir a convertirse en una especie de crimen de guerra porque está vulnerando o desconociendo conductas sobre las cuales de manera por demás expresa se refiere los convenios de Ginebra que protegen todas aquellas edificaciones que no son objetivo militar, que de objetivo militar puede tener un museo y que por consiguiente en tanto son destruidos o atacados se obra de manera ilícita a la luz de los convenios de Ginebra. Bien, digamos que esos son, a grosso modo, hay otras conductas, pero digamos las conductas más connotadas en materia de competencia de la Corte Penal Internacional, pues son básicamente estos 4 hechos delictivos. Creo, jóvenes, que con esta muy sucinta, muy rápida presentación, había que leer con detalle, lamentablemente el tiempo no nos lo permite, pero ustedes lo pueden hacer por su propia iniciativa, leer con detalle todas las normativas pertinentes al Estatuto de Roma y al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que con la enunciación de estos conceptos básicos sobre la Corte Penal Internacional, que tiene su relación con el derecho internacional humanitario en cuanto juzga conductas cometidas en guerra, pues por supuesto, ahí hay un vínculo entre estos dos entes. Digo, con la presentación de estos datos muy esquemáticos, muy sumarios, creo que hay una motivación y una introducción en el tema de la Corte Penal Internacional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? No, por ninguna. El tema estaría en principio suficientemente claro. Permítanme aquí, yo quiero hacer alguna precisión, alguna claridad en relación con el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Tengo que hacer una precisión. La Corte Penal Internacional se crea por el Estatuto de Roma, es decir, el tratado
que da lugar a la creación de la Jurisdicción Penal Internacional se establece en Roma, ¿sí? Y allí funciona inicialmente la conferencia o el cuerpo que se crea para darle vida al Tratado de Roma. Pero cuando la Corte comienza a funcionar, la Corte se ubica también en La Haya, donde funciona igualmente la Corte Internacional de Justicia. Entonces, se me pasó por alto esa precisión y ese es otro de los ingredientes que lleva a la confusión a veces de la gente de creer que uno y otro son el mismo cuerpo. Son dos cuerpos perfectamente diferentes. Entonces, este se crea por virtud del Tratado de Roma. Allí funciona inicialmente, digamos, la sede para todos los fines de la ratificación del Tratado de Roma, pero cuando ya se pone en funcionamiento en el año 2002 se decide que funcione en una ciudad como La Haya. ¿Por qué La Haya es sede de organismos internacionales de este orden? No es, funciona la Corte Internacional, funcionan otra serie de entidades de carácter internacional porque tienen un reconocimiento de vieja data como ciudades o espacios perfectamente neutrales, a diferencia de Roma, donde se estimó que por digamos, la trayectoria de Roma en materia de conflictos, la presencia recuerde que en Roma existió lo que se llamaban las Brigadas Rojas, si mal no estoy, incluso matan al primer ministro Aldo Moro, actos de terrorismo y todo ese tipo de cosas llevan a que finalmente se tome la decisión de que la Corte Penal, cuando comience a funcionar, lo haga en La Haya, que es una ciudad que es como una especie de paraíso a juicio de algún escritor. Entonces, allí funcionan un sinnúmero de organismos de carácter internacional. Para nosotros los abogados es muy importante cuando se va a Europa pasar por La Haya, porque es que allí es donde está la sede de un sinnúmero de entidades de carácter mundial o internacional para reafirmar lo que he expresado, pues simplemente la sede de estos dos grandes estatutos jurisdiccionales internacionales. Jóvenes, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy grato compartir con ustedes digamos, un tanto agitado semestre por la circunstancia imprevista que nos azotó, pero aún así me ha resultado muy grato compartir estas experiencias académicas, poder intercambiar estos conceptos, poder brindar mis muy modestísimos datos o conocimientos sobre estos temas del derecho internacional. Creo que hemos cumplido la misión, por lo menos brindando una información mínima sobre aspectos básicos del derecho internacional. Quedaría, como diría el libertador Bolívar, bajaría tranquilamente al sepulcro si alguno de ustedes estas conferencias de este semestre se pueden constituir en un factor de motivación para que ahonden ya por su propia inquietud en los temas del derecho internacional. A todos, muchísimas gracias. Nos veremos dentro de 8 días, el viernes 29 de mayo para hacer la evaluación. Muchísimas gracias, un abrazo muy cordial y les deseo una feliz noche. Mañana no tenemos clase. Igualmente, doctor, que se muy Bueno, bien. que descansen entonces. Muchas gracias, doctor. Lo mismo. Gracias, profesor. Bien. Gracias, profe. Gracias, doctor. Bueno, no, a todos ustedes, muy amables. Profesor, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. No, con el mayor gusto. Un aplauso para todo el curso, pues. Muy gentiles.